El modelo neoliberal está en una crisis profunda y está fracturada la dirección del neoliberalismo en nuestro país. Y sin embargo, ahorita lo que tenemos con toda claridad es que tenemos dos proyectos de nación enfrentados. La cuarta transformación ofrece un montón de cosas a la ciudadanía. Ha ofrecido un aumento salarial importante, soberanía eléctrica, soberanía petrolera, está planteando el tema de la soberanía alimentaria, está planteando el rescate de la soberanía territorial. Realmente ofrece un futuro de estado de bienestar y además ofrece todo esto sin adquisición de deuda y sin crisis económica. Y por el otro lado tenemos al proyecto neoliberal, que está encabezado claramente por Claudio X González, un empresario que además, por Dios, es bien poco ético, ¿no? Es decir, ahorita está ya muy documentado que su padre conspiró para defraudar al consumidor mexicano en pañales, toallas femeninas y toda una serie de productos que son realmente muy importantes, ¿no? Y Claudio X González está encabezando una coalición PAN, PRI, PRD, y se está hablando de que el Movimiento Ciudadano se pueda sumar a esta coalición. Un inicio de esta suma lo vimos en la votación que se dio de la reforma eléctrica, donde votó lo que ya se denomina el MAPRIAN en contra de la reforma propuesta por López Obrador. Pero yo sí creo que a pesar de este voto en contra, hubo un dictamen de la Suprema Corte que le ha permitido a este gobierno rescatar al sector eléctrico, y esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que nos evita que caigamos en una crisis profunda como la que tiene España, que ahorita se ha visto obligada a detener artificialmente los precios del gas, ¿no? Y nos va a permitir consolidar la red eléctrica nacional. Es decir, estamos en todo este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Claudia X González y su MAPRIAN? Pues lo que nos ofrecen es básicamente el regreso a este pasado reciente neoliberal que dejó al país en la ruina. Lo que nos ofrecen es el retorno a un pasado que todavía está muy vivo, de sobreexplotación, de saqueo, de especulación y de gran corrupción. Entonces, efectivamente, este es el país que está en un litigio. Y ahorita lo que está ocurriendo es una cosa muy clara. Va a haber elecciones en 6 estados de la República. Y al principio de estas elecciones, todo el mundo planteaba o daba por hecho que Morena podía ganar en 4 estados, pero que había 2 estados en los que realmente estaba totalmente definido el resultado a favor del Partido de Acción Nacional, que serían Durango y Aguascalientes. Bueno, parece ser que en Durango ya se revirtió la tendencia y que Marina Vitela, que es la candidata de Morena, ya tiene la preferencia electoral, y en Aguascalientes, donde Nora Rubalcaba empezó como 10 o 12 puntos abajo, pues ha remontado de manera muy acelerada en las últimas semanas y todavía faltan unas semanas para el cierre de campaña, y es posible también que Aguascalientes lo gane el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué es esto? Esto es una señal que está dando la ciudadanía. Es un castigo al MAPRIAN por votar en contra de la reforma eléctrica. Esto es además una definición a favor de la cuarta transformación y en contra del proyecto neoliberal que plantean Claudia X González y sus empleados políticos. Una cosa tenemos que tener siempre muy clara cuando hablamos de los medios de comunicación en México y en el mundo. Los medios de comunicación son en realidad el cuarto poder. Está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, y está el poder de la prensa, que originalmente se planteó como el poder de la opinión pública, pero que en realidad es el poder de los dueños de los medios de comunicación que conforman a la opinión pública. Entonces, lo que hay que decir es que estos medios de comunicación han consolidado
toda una serie de tecnologías y de mecanismos muy eficaces para controlar a la opinión pública. Y una de las cosas que hacen estos medios de comunicación es que terminan dictando la agenda de la sociedad. Si bien no pueden ocultar la información, sí tienen la capacidad de decidir qué se discute y qué no se discute. Yo recuerdo que cuando se dio el fraude del 2006, los medios nacionales, todos los grandes periódicos, los noticieros televisivos y demás, contaron una y otra vez la historia de unos pescadores de Zihuatanejo que se habían perdido allá por Australia. Y eso es lo que se debatió en pleno, en medio de una discusión nacional muy importante. La discusión nacional importante pasó a un segundo plano y lo que se discutió es el hecho insólito de estos pescadores, en fin, ¿no? Entonces, los medios tienen esa capacidad de centrar la agenda, de dictar qué es lo que se discute en la nación. Y a partir del poder de los medios, a partir de todas las herramientas que tienen, pues resulta que hay temas que sí se debaten y temas que pasan a un segundo o tercer plano. Estos medios, además, hay que decirlo con toda claridad, son propiedad de grupos de interés específico que jamás los van a usar para atacar a sus propios intereses. De hecho, los utilizan para defender a sus intereses. Hay una anécdota que me contó hace muchos años un caricaturista de la derecha, fíjate, Paco Calderón, que me contó que fue a ver a uno de sus directores y el director iba a discutir un tema de que no le había publicado una caricatura o algo así. Y este director, no recuerdo ni quién era, según el caricaturista, cuenta que abrió el cajón, sacó una pistola y la puso sobre la mesa. Dijo, ¿ves esta pistola? Pues mi periódico es como esta pistola, lo utilizo para defenderme y para atacar a mis enemigos. Y si tú revisas la agenda de Televisa, de TV Azteca, de las cadenas televisivas que quiero, te vas a dar cuenta que jamás se pone en cuestión, en tela de juicio, algo que pueda afectar a los dueños o a los miembros del consejo de administración de esas empresas. De hecho, muchas de las acciones que han emprendido estos señores históricamente tienen que ver con la defensa de negocios específicos. Por ejemplo, cuando se dio la embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que estaba en juego era un gran negocio, que era el famoso Triple Play, que era internet, teléfono y cablevisión, algo así. Y resulta que el sindicato aspiraba a participar en ese negocio, ¿no? Pues Televisa también, ¿no? Es decir, Televisa y TV Azteca también aspiraban a participar en ese negocio y, por supuesto, trataron a los electricistas y el sindicato como si fueran unos delincuentazos. Inventaron cosas, mintían, les dijeron con unos mega privilegiados. Imagínate, Azcárraga diciéndole a los trabajadores eléctricos que ellos eran unos privilegiados porque cobraban poco más que el salario mínimo, ¿no? Entonces, son grupos de interés que utilizan los medios de comunicación para defender sus intereses. Son un aparato ideológico muy organizado que les sirve a un puñado de grandes empresarios, ¿no? Es un aparato ideológico hecho a la medida de ellos, que además puede modificarse por día, por hora y por minuto, ¿no? Puede irse ajustando con el tiempo. Y hay que decirlo, estos aparatos tienen una visión de la información que está totalmente supeditada a las lógicas neoliberales. Los empresarios ven a estos aparatos de comunicación no como se concebían en un origen los medios de comunicación como aparatos que le daban voz a la ciudadanía, no, son aparatos que defienden un proyecto específico de un grupo de interés específico, que defienden intereses concretos, lo ven como una inversión y buscan sacarle partido a su inversión. Y además, es increíble, pero incluso hemos visto cómo algunos locutores se han convertido en agentes libres, ¿no? Y venden su espacio y rentan la entrevista. Había entrevistadores que te cobraban 500,000 pesos por 3 minutos, ¿no? Y eso te explica
que de repente te encuentres con que locutores de noticias en México tengan yates y mansiones y todo eso. Es decir, es un aparato que claramente funciona como la pistola del director de periódico que te decía, pero además tiene una característica muy curiosa que se ha ido poniendo en evidencia en estos últimos años, y es que los locutores, los presentadores de información se preocupan cada vez menos por la verdad, por la información veraz, porque su información sea veraz, y cada vez más porque su noticiero sea un espectáculo, porque atraiga lectores, porque atraiga vistas, porque atraiga likes en Twitter y todo esto. Esto te explica, por ejemplo, que este medio que salió hace poco, que se conformó hace no tanto, que es el medio de Latin Us, tenga como a sus 2 estrellas a un payaso y a un lector de noticias que se especializaba en hacer montajes, es decir, espectáculos noticiosos, que hizo de los noticieros un espectáculo. Entonces, eso es lo que está en litigio, y yo sí creo que como sociedad debemos de pelear por que se vuelva a debatir alrededor de la verdad. Porque cuando hacen este tipo de noticias, cuando hacen este tipo de noticieros espectáculos, en realidad se están prestando a manejos muy turbios. Y llega un momento en el que no sabemos hasta qué punto estos medios son patrocinados por empresarios libres, por desviaciones de los gobiernos de los estados, o incluso por actores del narco. Entonces, todo eso es lo que está en cuestión. Por supuesto, hay que averiguarlo, es una investigación que hay que hacer, no estoy acusando a nadie. Sin embargo, Sin Línea ha hecho ya una investigación muy sólida que plantea que un financiamiento importante de Latinos ha venido de desviaciones de gobiernos estatales, del PAN, del PRI, sobre todo del PAN y del PRD, ¿no? Parece que tienen muy documentado que el gobierno de Silvano Aureoles desvió partidas que venían del sector salud para financiar este medio. Y algo similar se está documentando, entiendo yo, con Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Entonces, bueno, estamos hablando de un aparato mediático muy corrupto. Además, fíjate que se organizan más de una manera muy curiosa, porque sin lugar a dudas que el cuarto poder quedó en manos de grupos específicos de empresarios, pero también es un hecho que estos grupos específicos de empresarios los utilizaron esos aparatos para sacar dinero, pero también es un hecho que básicamente le sacaron dinero a los gobiernos, a los estados. Entonces, toda esta lógica de que no son medios que entran al libre mercado, que entran a la libre competencia, pues es una mentira, ¿no? Porque básicamente lo que hacían después, con frecuencia, era chantajear a los gobiernos de los estados para que les soltaran dinero, ¿no? Y esto es lo que vimos una y otra vez en los últimos años del era neoliberal, ¿no? Y bueno, y esta transformación de la noticia al espectáculo se ha evidenciado trágicamente con la ola de feminicidios en Nuevo León. Sí, claro. Mira, hay un filósofo francés que en los años 60 escribió un libro que es muy interesante, son toda una serie de apuntes con ideas así muy fuertes. Y el libro se llama La sociedad del espectáculo. Y donde es Guy Debord, que hace toda una serie de especulaciones sobre lo que es la sociedad del espectáculo. Y claro, el espectáculo es uno de los negocios más rentables, porque no hay nada concreto. Es decir, estás vendiendo narrativas, estás vendiendo ilusiones, y eso termina siendo muy rentable. Lo puedes vender a muy alto precio. Es la sociedad del mago de Oz. Es esta idea del mago de Oz, ¿no? Donde todo es ficticio, ¿no? Y te están vendiendo algo que es ficticio a muy alto precio, ¿no? Es un poquito lo mismo que hizo la religión durante siglos, ¿no? Es decir, es una historia muy vieja. Y lo que tendríamos que revisar es, a mí sí me preocupa que
en toda esta sociedad del espectáculo utilizó, por ejemplo, movimientos sociales, se apropió de movimientos sociales para decir que no, que ellos son los que estaban encabezando esto, tal y tal, tal. Y esto tiene que ver además con el hecho de que todas las ONGs que ha patrocinado la National Endowment for Democracy y todos estos organismos norteamericanos, pues toman todas las buenas causas. La causa de las mujeres, la causa de la ecología, la causa de los pueblos originarios, y las convierten las hacen suyas mediante operaciones que tienen que ver con el espectáculo. Entonces, aquí vimos, por ejemplo, en nuestro país, cómo hace un par de años el Partido de Acción Nacional y los sectores más conservadores de repente se volvieron súper feministas. ¿No? Ahora resulta que ellos eran la vanguardia del feminismo en nuestro país. Pedro Miguel las bautizó como feministas y creo que tiene toda la razón. ¿No? Es decir, eran actores feministas, eso es feminismo, ¿no? Y claro, porque claro, decían que ellos encabezaban la lucha contra las mujeres y estaban en contra de los feminicidios. Todos estamos contra los feminicidios, por supuesto, hay que buscar las causas, hay que desbaratar las redes de trata, hay que acabar con la cultura machista, hay que hacer toda una serie de cosas para acabar con los feminicidios en nuestro país. Pero, por ejemplo, cuando tocaban el tema del aborto, todos estaban en contra. Pues, ¿qué feministas eran esas, no? O esos. ¿No? Decir, ya veo un problema. Entonces, el caso de esta chica de Vani es un caso que a mí me conmueve mucho, porque la historia todos la conocemos. Una chica que viene con dos amigas, se pelea con ellas, hay un conflicto entre ellas, total, ella acaba en un taxi, se baja del taxi, el taxista le toma una foto y la vemos sola en medio de la carretera, ¿no? Es la imagen de la indefensión de la mujer en nuestro país, ¿no? Se convirtió en el ícono de la indefensión de las mujeres en México. Y además desaparece. Y se hace una búsqueda muy intensa y casi 2 semanas después, resulta que aparece en la cisterna de un hotel que ya había sido cateado por la policía, ¿no? Y la Fiscalía de Nuevo León construye, y es apoyada por informadores, construye una narrativa según la cual, no, pues esta chica lo que pasa es que había tomado y que posiblemente había consumido drogas y que se movía de manera errática y que había muerto en un accidente cayéndose en una cisterna. Pues, una narrativa muy bien construida que además yo creo que es una narrativa que la sociedad quería escuchar, ¿no? que tranquilizó a la sociedad, pero ya sabemos que esto no fue así. Ya sabemos que Devani fue violada y que fue asesinada. Entonces, toda esta cobertura que se hizo para contarnos esta otra narrativa, pues a mí me parece que es inaceptable y que es algo que tenemos como sociedad que denunciar. Estamos obligados a denunciar, estamos obligados a exigir que se haga una investigación a fondo para que sepamos qué es lo que ocurrió realmente en ese caso. Y habría que revisar también por qué la Fiscalía y sus adáteres construyeron toda esta narrativa. ¿Qué es lo que se está ocultando? ¿Era nada más control de daños para un gobierno específico? ¿O hay algo más serio detrás de todo esto? Mi impresión es que estamos enfrentando algo que es mucho más grave. Pero todo esto, por supuesto, hay que investigar bien, sin falsas narrativas. Necesitamos hacer una estrategia a muchos niveles. La primera cosa que ya se está haciendo, la está haciendo Andrés Manuel con las mañaneras. Lo que hace con las mañaneras es que toma la agenda en sus manos todos los días y él es el que dicta la agenda, todos los días. Le quitó a los grandes consorcios su gran herramienta. Eso es lo primero que está ocurriendo. Y si alguien llega a la presidencia de la República de Morena, tendrá que seguir con esta estrategia por un buen rato. Mientras los medios sigan teniendo este peso, lo va a tener que seguir haciendo. La segunda cosa que sí se está haciendo es que estamos buscando consolidar una sociedad más informada. Y para eso han surgido proyectos como la 4TV y para esto sirven mucho también los youtubers, ¿no? Y para esto sirven mucho las redes sociales, que también están en litigio, también son un territorio en disputa.
con los sectores conservadores, ¿no? También han aprendido a hacer de eso un gran negocio. Y si tú tienes a 10,000 ciudadanos informados, tuiteando, todo eso, ellos tienen granjas de bots y pueden hacer 50,000 cuentas que son ficticias, ¿no? Entonces han encontrado mecanismos para contrarrestar a las redes sociales. Es un territorio en disputa, digamos. Entonces, pues tenemos que organizarnos para ganar esa disputa. Tenemos que pelear en este terreno, pero hay otras cosas que tenemos que hacer. Yo sí creo que tenemos que cuestionar constantemente esos medios y tenemos que buscar, entre otras cosas, que los medios estatales se democraticen, porque no están ni siquiera democratizados. Es decir, no hay democracia en los espacios de la televisión y de la radio oficial. Es decir, el grueso de la barra informativa y de la barra de opinión de la radio, de la televisión pública, es una herencia del régimen neoliberal, ¿no? Y es muy raro que tú te encuentres en alguna cadena, en algún canal estatal, un espacio independiente. Los hay, por supuesto, pero yo sí creo que hay que pedir que esos espacios se abran. Y esto es importante por lo siguiente: mira, en América Latina, los países que mejor han resistido las embestidas de la derecha son los que han consolidado sus propios aparatos de información estatal. Yo creo que esto también, esta lección la tenemos que aprender.